Mantenerse firmes en la fe de Cristo. Alma, capítulos del 43 al 52. Tema: las batallas que se narran en el libro de Mormón son un ejemplo de nuestras propias batallas contra el mal. En un discurso pronunciado por el elder Ronald Rasband en la conferencia de mujeres de abril del 2009 llamado Edificar un fuerte de espiritualidad y protección, él nos enseña: hermanas, estamos en guerra contra Satanás por las almas de los hombres. Las líneas de batalla se determinaron en nuestra vida preterrenal. Satanás y un tercio de los hijos de nuestro Padre Celestial rechazaron sus promesas de exaltación. Desde entonces, los secuaces del adversario han estado luchando contra los fieles que eligen el plan del Padre. Satanás sabe que sus días están contados y que el tiempo se está cortando. Pese a lo hábil y astuto que es, no ganará. Sin embargo, la batalla por cada una de nuestras almas continúa. Para nuestra seguridad, debemos construir un fuerte de espiritualidad y protección para nuestra alma. Un fuerte que el maligno no pueda penetrar. ¿Qué aprendemos de las estrategias que Moroni utilizó para defender a su pueblo? ¿Cómo podemos utilizar estas estrategias en la actual batalla espiritual que tenemos? En Alma 43:19 encontramos: y cuando los ejércitos de los lamanitas vieron que el pueblo de Nefi o que Moroni había preparado a su gente con petos y broqueles, sí, y con escudos también para protegerse la cabeza, y también estaban vestidos con ropa gruesa. Moroni preparó a su gente con una armadura. ¿Puedo yo prepararme con mi armadura espiritual? En Alma 43:23 dice: y sabiendo también de las profecías de Alma, Moroni le envió ciertos hombres para pedirle que preguntara al Señor hacia dónde habían de marchar los ejércitos de los nefitas para defenderse de los lamanitas. Moroni buscó la guía de un profeta. ¿Busco yo la guía de los profetas actuales? Alma 43:26. E hizo que toda la gente de aquella parte del país se reuniera para la lucha contra los lamanitas, a fin de defender sus tierras y su país, sus derechos y sus libertades. Por tanto, estaban preparados para la hora de llegada de los lamanitas. Moroni preparó a su gente por principios, por razones justas. ¿Cuáles son mis principios que yo tengo para defenderme en esta guerra actual? En Alma 43:30 dice que Moroni consideró prudente defenderlos mediante la estratagema. Es decir, hizo planes previos para poder defenderse. ¿Hago yo en mi vida planes previos antes de que venga la aflicción, la tentación, para poder saber cómo reaccionar? En Alma 43:45 dice: no obstante, inspiraba a los nefitas una causa mejor. ¿Qué causas me inspiran a mí a poder estar del lado del Señor? En Alma 43:48 dice: y Moroni, percibiendo su intención, envió e inspiró sus corazones con estos pensamientos. Sí, pensamientos de sus tierras, de su libertad, sí, de estar libres del cautiverio. Una cosa que Moroni hizo como líder de su ejército fue inspirar a sus hombres. ¿Nosotros inspiramos a nuestra familia para luchar esta batalla? ¿A nuestros semejantes? ¿A otras personas que podamos ayudar para poder hacer una línea de defensa? En Alma 43:50 dice: y en esa misma hora en que oraron al Señor por su libertad, los lamanitas empezaron a huir delante de ellos y huyeron hasta las aguas de Sidón. Una de las armas que Moroni utilizó también fue la arma de la oración. ¿Qué tanto uso yo la oración como arma? En Alma 45:1 dice: y aquí aconteció que el pueblo de Nefi se regocijó en extremo,
porque el Señor de nuevo los había librado de sus manos de sus enemigos. Por tanto le dieron gracias al Señor su Dios. Sí, y ayunaron y oraron mucho, lloraron y adoraron a Dios con un gozo inmensamente grande. Moroni utilizó esta arma que es muy eficaz, el agradecimiento. ¿Qué tan agradecida soy yo con Dios? Además de eso, también utilizaron el ayuno y la oración para poder adorar a Dios. ¿Qué tanto yo utilizo el ayuno y la oración? En Alma 47:8 dice, sí, él había estado fortaleciendo los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio. Moroni construyó pequeños fuertes o sitios de refugio. ¿Qué puedo hacer yo para construir un pequeño fuerte o sitios de refugio en el momento de que venga una adversidad o una tentación? Es decir, puedo utilizar una escritura que tenga la memoria, puedo cantar un himno que me pueda fortalecer o hacer un sitio de refugio en un momento en que yo esté pasando por alguna debilidad. En Alma 49:14 dice, mas he aquí, para su asombro, la ciudad de Noé, que antes había sido un punto débil, ahora debido a Moroni se había hecho fuerte, sí, y aún excedía a la fuerza de la ciudad de Amonía. Moroni trabajó especialmente en los puntos débiles para ahora convertirlos en fortalezas. Reconozco yo cuáles son mis debilidades y puedo acudir al Señor para esas debilidades convertirlas en fortalezas. ¿Qué puedo hacer yo para desarrollar todas estas estrategias espirituales en mi actual lucha contra el mal? En el discurso Una estrategia de guerra de el elder Durley A. Gosley de octubre de 1995 le enseñó. Se trata de la guerra por las almas de los hombres. La línea de combate se ha establecido desde la época de Adán, el mal contra la rectitud. En esta última dispensación y en preparación para el milenio, las fuerzas del mal se han intensificado y unido bajo la poderosa influencia de Satanás. En el bando opuesto, el reino de Dios hace resonar con claridad la trompeta de la rectitud, como quizás nunca antes se ha escuchado. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se halla en la ofensiva, declarando que el bien es el bien y el mal es el mal. Una cosa está clara, sabemos quién va a ganar. Lo que no sabemos es de qué lado vamos a quedar, si del lado de Satanás o del lado de Jesucristo en esta guerra. Tema: si somos valientes en defender nuestra fe, podemos inspirar a los demás a que sean fieles. Moroni nos da un ejemplo perfecto de poder inspirar a otros por las causas, los principios, a seguir a Jesucristo. En Alma 46:12 dice, y sucedió que rasgó su túnica y tomó el trozo y escribió en él, en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y los colocó en el extremo de un asta. Moroni sabía que las cosas más importantes en esta vida son las cosas que nos pueden inspirar para la eternidad. Y en el siguiente versículo dice, y se ajustó su casco y su peto y sus escudos, y ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y la llamó el estandarte de la libertad, y se inclinó hasta el suelo y rogó fervorosamente a su Dios. Moroni, una vez teniendo principios, se pone su armadura listo para combatir y pide la ayuda de Dios. Ese es un gran ejemplo de Moroni que nos puede inspirar a nosotros a luchar por causas justas,
a luchar completamente vestidos de la armadura de Dios y con el poder de Dios en nuestras manos. Él estaba dispuesto a defender la verdad con su armadura y con sus principios. También en Alma 47:7 encontramos que dice: Moroni, por otra parte, había estado preparando la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Una de las partes importantes es lo que yo pueda preparar a mí mismo y a otras personas para poder ayudarles a enfrentar esta guerra. En el discurso Dejad que resuene el sonido claro de la trompeta del elder Gregory A. Switzer en octubre del 2015 nos enseña: los verdaderos discípulos representan al Señor cuando quizás no sea fácil hacerlo. Los verdaderos discípulos desean inspirar el corazón de los hombres, no solo impresionarlos. A menudo no es fácil ni cómodo defender a Cristo. Y si alguna vez ha habido un momento cuando el mundo ha necesitado discípulos de Cristo que puedan comunicar el mensaje del Evangelio con claridad y desde el corazón, ese momento es ahora. Ahora podemos ser discípulos como Moroni lo fue. Tema: Satanás nos engaña y nos tienta poco a poco. En el capítulo 47 de Alma encontramos la historia de cómo Amaliquía llegó a obtener poder. Uno de los ejemplos que encontramos es cómo Amaliquía empezó esto con la historia de Leonti. Leonti era el capitán del ejército de los lamanitas, y en Alma 47:12 dice: y aconteció que cuando vio que no podía conseguir que Leonti bajara de la montaña, Amaliquía ascendió al monte, casi hasta el campo de Leonti, y envió por cuarta vez su comunicación a Leonti, pidiéndole que bajara y que llevara a sus guardias consigo. Es decir, Amaliquía estuvo insistiendo en lo que él creía era su punto débil, hasta que logró una respuesta. ¿Hasta cuántas veces dejaría yo a Satanás que me insistiera? ¿Hasta cuántas veces Satanás va a persistir para querer cambiar mis pensamientos, mis principios? En Alma 47:18 dice: y sucedió que Amaliquía hizo que uno de sus siervos administrase veneno a Leonti poco a poco hasta que murió. Esa era su estrategia de Amaliquía: convencerlo de pasarse de su lado y después matarlo. Y así es como Satanás hace las cosas. Primero nos convence y poco a poco nos va destruyendo espiritualmente. El presidente Spencer W. Kimball relató la siguiente historia. Un camello y su dueño viajaban por las arenas del desierto cuando se desató un vendaval. El viajero armó rápidamente su tienda de campaña, entró y cerró los lados para protegerse de las cortantes y agudas arenas impelidas por la furiosa tormenta. Por supuesto, el camello tuvo que permanecer fuera, y a medida que la violencia del viento azotaba contra la arena de su cuerpo y le penetraba por los ojos y el hocico, no pudo soportar más y por último suplicó que se le dejara entrar en la tienda. «Solo hay lugar para mí», dijo el viajero. «¿No puedo por lo menos meter el hocico para poder respirar el aire que no esté lleno de arena?», preguntó el camello. «Pues no veo por qué no», contestó el viajero, levantando apenas un lado de la tienda por donde el animal pudiera introducir el largo hocico. Qué cómodo se sentía el camello. Sin embargo, no tardó en sentirse molesto con la arena que le hería los ojos y las orejas. «La arena que vuela con el viento me está rayando la cabeza como si fuera una lima. ¿Puedo meter solo la cabeza dentro?». Una vez más el viajero razonó que si consentía no le iba a perjudicar, pues la cabeza del animal podía ocupar el espacio superior de la tienda que él mismo no utilizaba.
de manera que el camello metió la cabeza y nuevamente se sintió satisfecho, pero nada más por un corto tiempo. Solo las patas delanteras, suplicó. De nuevo el viajero aceptó, y pronto las paletillas y las patas delanteras del camello se hallaban dentro de la tienda. Finalmente, por medio del mismo procedimiento de rogar y de consentir, introdujo también el tronco y las patas traseras. No obstante, ahora no había suficiente lugar para los dos en la tienda, y el camello, dando una coz, precipitó al viajero fuera, al viento y a la tormenta. Esta metáfora nos enseña cómo poco a poco podemos ir cediendo a las tentaciones de Satanás. Tema: Moroni es un excelente ejemplo a seguir. ¿Cuáles son las características del capitán Moroni que podemos aprender? En Alma 48:11 dice: y era Moroni un hombre fuerte y poderoso, un hombre de un entendimiento perfecto, sí, un hombre que no se deleitaba en derramar sangre, un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e independencia de su país y en que sus hermanos se libraran de la servidumbre y la esclavitud. Una de las primeras características aquí es que era un hombre fuerte y poderoso, que tenía un entendimiento perfecto. Por entendimiento perfecto yo entiendo que es alguien que no se le necesita repetir 2 veces las cosas para que sepa lo que debe de hacer. Dice también que es un hombre que no se deleitaba en derramar sangre. No era un hombre sanguinario. También, se regocijaba en la libertad, es decir, se regocijaba en los principios y se regocijaba en que sus hermanos se libraran de la servidumbre. En el versículo 12 dice: sí, un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo. Un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Moroni era agradecido con Dios. Trabajaba por él y por su pueblo. Y en el versículo 13 dice: sí, era un hombre firme en la fe de Cristo. ¿Qué podemos aprender de estas maravillosas características de Moroni? ¿Cómo puedo yo desarrollar estas características de Moroni en mí? En el discurso Edificar un fuerte de espiritualidad y protección del Elder Rasband nos enseña: mis queridos hermanos y hermanas, los dejo con mi bendición de que avancen con confianza en el Señor y en su Evangelio. Coloquen sus brazos alrededor de aquellos que tropiecen y con la fortaleza del Espíritu que ustedes lleven en su interior, guíenlos amorosamente de regreso al fuerte de la espiritualidad y la protección. Procuren ser como Cristo en todo lo que hagan. Eviten el mal y las tentaciones. Arrepiéntanse. Sean honrados de corazón. Sean rectos y puros. Muestren compasión y caridad. Y amen al Señor su Dios con la devoción de un verdadero discípulo. Tema: podemos fortificarnos a nosotros mismos y a nuestra familia contra el adversario. En Alma 48:8 dice: sí, él había estado fortaleciendo los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio, levantando parapetos de tierra alrededor de sus ejércitos y erigiendo también muros de piedra para cercarlos en los contornos de sus ciudades y en las fronteras de sus tierras, sí, por toda la tierra. Moroni hizo preparaciones para el momento de la batalla. Hizo fortificaciones, algo fuerte que pudiera resistir los embates de esta guerra. Y cambió las ciudades que antes eran puntos débiles, las cambió por lo que en ese momento fueron fortalezas.
En Éter 12:27 dice, y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Sé cuáles son mis debilidades. ¿Puedo trabajar en ellas? ¿De qué manera puedo prepararme para trabajar con mis debilidades? Y para que el Señor convierta esas debilidades en fortalezas espirituales. ¿Qué puedo hacer para tener defensas espirituales contra el pecado? En el discurso Edifiquemos Plazas Fuertes de Virginia U. Jensen de octubre de 1997 nos enseña: ¿cómo podríamos nosotras, al igual que el capitán Moroni, crear plazas fuertes para que los que nos rodean en estos tiempos, a veces atemorizantes y peligrosos? El capitán Moroni le demostró a su pueblo que el Señor los guiaría si seguían sus mandamientos. Seamos como el capitán Moroni y utilicemos todos los recursos que están a nuestro alcance para proteger aquello que es de más valor para nosotros y para nuestro Padre Celestial. Hasta aquí se acaba la presentación de esta clase de la escuela dominical llamado Mantenerse firmes en la fe de Cristo.